Hablar de pobreza no es fácil, con solo decirte que hay quienes consideran pobre a cualquiera que gane menos de $10,000 al año, ya te haces una idea de lo difícil que es hacer algo tan básico como definir qué es la pobreza. La pobreza nos afecta a todos, independientemente de si eres Jeff Bezos, el hombre más rico sobre la faz de la tierra, o al menos por ahora, o si vives en una choza de cartón en mal estado, y le robas el internet al vecino para verme, da igual, a todo el mundo le afecta la pobreza de manera directa o indirecta. Cientos de miles de doctores en economía debaten acerca de qué es la pobreza y cómo la podemos solucionar, provocando que existan un montón de opiniones difíciles de entender, para alguien que no maneje ese tema, pero por suerte, la mayoría de ellos llegan a conclusiones similares. Y es gracias al trabajo de todos estos economistas, que se han creado estrategias para acabar con la pobreza de una vez por todas, y si quieres saber esto y más, prepárate, porque esto es, la pobreza, una condena para toda la vida. Yo sé que suena raro, pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay que acabar con la pobreza? Después de todo, todos los que me miran son millonarios que viven en Mónaco y comen caviar todos los días, ¿o no? Resulta que vivimos en un mundo en donde lo que le pasa al otro, te puede afectar a ti, por lo que la pobreza tiene un impacto en toda la sociedad. Piensa en esto, una persona que no tiene ni para comer, puede que empiece a robar para vivir, lo que aumenta la inseguridad en las calles, y puede que tú tengas comida en tu mesa, pero eventualmente tendrás que salir a la calle, y probablemente tú no quieres que te asalten con un arma de fuego, ¿o sí? Además, si hay más personas y plata, las empresas tienen menos clientes, por lo que se ven obligadas a cerrar o a recortar la plantilla. ¿A ti te gustaría perder tu empleo? Y por si fuese poco, las personas de escasos recursos no se pueden permitir una buena educación, por ende, hay menos profesionales calificados, lo que retrasa el desarrollo de la sociedad. O imagínate una ciudad de 300,000 habitantes en donde solo hay 3 ingenieros. Esa ciudad no tendría puentes, o cómo podría existir YouTube, Google, Facebook, etc. si en el mundo solo existiese 700 programadores. Así que es obvio que la pobreza es mala para todos, especialmente para quienes la sufren, pero ¿qué es exactamente un pobre? Primero que nada, sácate de la mente eso de que el pobre es simplemente quien no carga ni 2 reales en la cartera. No, ser pobre implica más cosas, como no tener acceso a agua potable, no poder comer 3 veces al día, no poder estudiar, o tener una pésima educación, no poder pagar tus medicamentos pese a que sean baratos, etc. Ser pobre más que una condición monetaria, es una forma de vida, la cual tiene diferentes formas de presentarse. Hay pobres que, sí tienen comida y agua, pero quizás no tengan educación, y hay otros que ni casa tienen. Verás, debido a lo que comenté, es difícil determinar cuántos pobres hay en el mundo, y qué tan pobres son, por lo que se ha creado una herramienta que se encarga de contar a los pobres por medio de cuánto gastan. Se llama el umbral de pobreza, que es la cantidad de dinero a partir de la cual se te puede considerar como una persona en situación de pobreza. Es decir que, si ganas menos de esa cantidad, para el gobierno eres pobre. Obviamente, esta línea no es igual, en algunos países es más alta y en otros más baja, y cada país determina su propio umbral de pobreza, usando el salario medio de la población. Esto es la pobreza relativa. Por ejemplo, según France 24 en Perú, el umbral o línea de pobreza, es de $100 al mes, o sea que, si vives en Perú y gastas $100 o menos al mes para comer, vestirte, etc., eres pobre. En cambio, de acuerdo con Poverty USA, en Estados Unidos, es de $1,000 al mes. Claro, estos números varían cada año, pero por lo general se trabaja con esta base. Esto se debe a que las cosas en Estados Unidos son más caras que en Perú, y la gente en Estados Unidos gana más. Pero a pesar de todo esto, existe el umbral de la pobreza absoluta, que es lo mismo, pero para todo el mundo, o, en otras palabras, da igual el país en el que vivas, si gastas esta cantidad de dinero menos, se te tratará como un pobre. Esta cifra es de $1.90 al día. Como imaginarás, la gran mayoría de estas personas viven en América, Asia y, como no, África. Aunque esto no quiere decir que no exista pobreza en Finlandia o Nueva Zelanda, pobreza hay en todos los países, y si en ese país no hay pobres, es porque directamente no pueden vivir ahí.
Al hablar de por qué uno es pobre, debemos recordar que cada caso es diferente, no todos los pobres lo son por la misma razón, y no todos los países son pobres por los mismos motivos, como ejemplo Siria y Haití. Uno está sumido en la ruina por culpa de una guerra civil que va para 11 años, y el otro por culpa de los pésimos gobiernos que ha tenido a lo largo de los años. Sin embargo, casi todos los casos tienen algunas causas en común, que más que provocar pobreza, lo que hacen es impedir que los pobres dejen de serlo. Estas son: mala salud. Si alguna vez te has enfermado o has vivido con una persona enferma, sabrás que las medicinas baratas no son, por lo que algunas familias tienen problemas para salir de la pobreza, si es que aparte de la comida y el agua, también tienen que pagar por sus medicamentos, y la gente enferma no puede trabajar. Mala educación. La mayoría de los profesionales mejor pagados tienen al menos un título universitario, y la gente que vive en la calle a duras penas sabe leer. Pésima generación de empleo. Esto tiene que ver más con el gobierno y las empresas, es que si no hay trabajo no se come, así de simple. Discriminación. Esto es más social que económico, y hace referencia a que existen personas que por diferentes razones son discriminadas, y dicha discriminación no les deja conseguir un trabajo o ir a la escuela. Pobre infraestructura. No sé si te has dado cuenta, pero cuando una ciudad tiene buenos puentes, casas resistentes o edificios que no se caen con cualquier temblorcito, suele ser más exitosa a la hora de acabar con la pobreza. Una mejor infraestructura permite a las personas trabajar mejor, y no gastar plata en arreglar un puente que se cae cada 3 meses. Corrupción. ¿Cómo podemos construir un buen puente si el alcalde se roba la plata? Desastres naturales. Imagina que eres un granjero, y que una inundación arruina tu plantación de arroz. ¿Y ahora qué vendes? Si bien pueden existir muchas otras causas, estas son las principales causas y se dan en mayor o menor medida en todos los países del mundo. Y si te fijas un poquito, algunas de estas causas pueden agravar otras. Por ejemplo, digamos que no sabes leer, tu país está hasta arriba de desempleo, por lo que todo el mundo está sacándose maestrías y doctorados para poder acceder a los pocos empleos que hay. Lógicamente nadie va a contratar a una persona que no sabe leer, y encima un terremoto destruye la choza en donde vives, es que directamente te mueres pobre, no hay casi nada que puedas hacer para salir de ahí abajo. Y si eres pobre, es casi seguro que tus hijos también serán pobres, y si no les das una buena educación y alimentación, probablemente seguirán siendo pobres. ¿Y con qué dinero se las vas a dar? Si te das cuenta, se forma una especie de ciclo, un ciclo en donde las causas generan pobreza, y la pobreza genera algunas causas, que a su vez generarán más pobreza. Este es un macabro ciclo vicioso que perpetúa la pobreza. Llevo un rato hablando de pobres y pobreza, pero no me he parado a dar cifras, y quizás estas te ayuden a dimensionar el problema. Se estima que actualmente hay poco menos de 698 millones de personas que viven con $1.90 al día, o menos. O lo que es lo mismo, el 9% de la población del mundo, de los cuales unos 460 millones viven en África. Y ojo, esto es hablando de personas que viven con $1.90 al día, porque si lo medimos en $3.20 al día, serían 1.800 millones. Y si lo medimos en 5.50, son 3.200 millones de personas, es decir, el 45% del mundo vive con menos de $5.50 al día. Actualmente vivimos en la época de mayor crecimiento económico de la historia, o bueno, vivíamos hasta que llegó ya sabes quién. Lo importante es que la humanidad nunca había sido tan rica como lo es ahora, tenemos toda clase de tecnología, trabajos e infraestructuras, así que surge la duda, ¿qué se está haciendo para erradicar la pobreza? Pues resulta que mucho, es más, la pobreza en el mundo se ha ido reduciendo desde el siglo pasado. Antes de hablarte de las estrategias que se emplean para acabar con la pobreza, te recuerdo que no soy economista, ni tengo un título en finanzas, por lo que es muy probable que lo que diga a continuación no sea del todo cierto, por lo que, si deseas corregirme, siéntete libre de hacerlo en la caja de comentarios. Primero que nada, tenemos los créditos. Un crédito es, dicho de forma bruta, prestarle dinero a otro, y que luego esa persona te regrese un poquito más de lo que le prestaste. Por ejemplo, si te doy un crédito de $1.000, y te pido que me
me regreses esos $1000 más el 10%, tú me regresas ese 10% que son $100, esos $100 adicionales reciben el nombre de intereses, porque a mí me interesa que tú me regreses $100 más de los que te presté, y ojo, esto se acuerda antes de darte la plata. Obviamente no cualquiera puede acceder a un crédito, para sacar uno, te piden un montón de requisitos, los cuales en algunos casos las personas pobres no pueden acceder a ellos. Ante esto, la estrategia de muchos gobiernos es no darles el recurso a los pobres, sino a los emprendedores, los cuales crean empresas, esas empresas crean trabajos, y como ya sabes, más trabajo es igual a menos pobreza. Actualmente muchos gobiernos apuntan a la inclusión financiera, que, en muy pocas palabras, es permitir que todas las personas independientemente de su sexo, orientación sexual o etnia se vean beneficiadas de los créditos. Esto permite que la pobreza se reduzca de forma más rápida, al tener más beneficiados por créditos. Esta estrategia, si bien en papel suena muy prometedora, tiene muchos detractores, los cuales señalan que esta idea no es muy eficaz a la hora de acabar con la pobreza por sí sola, ya que andar prestándole a gente que ni sabe manejar una carretilla de naranjas, dizque para que ponga frutería, es mala idea. Pero no te preocupes, existe otra manera, que muchos países intentan y pocos consiguen, y consiste en hacer que eso que funciona mal, funcione bien. Y sí, yo sé que pedirle a un gobierno que sea eficiente, es como pedirle a un bebé que no se mee los pañales, pero es necesario exigirle al gobierno que mejore la salud, la educación, la infraestructura, y que no se ponga a imprimir billetes como loco. Los países con menos gente pobre tienen mejor educación, sus gobiernos ayudan a las empresas a crear empleos, e invierten fuertes sumas de dinero para construir buenas carreteras. La gente con mejor educación consigue mejores empleos, si tienes un buen empleo ganas un buen salario, y si tienes hijos, estos tendrán mejor salud y educación, por lo que al crecer, tendrán incluso mejores trabajos que el tuyo y ganarán incluso más, alejándose todavía más de la pobreza. Los gobiernos responsables y la gente trabajadora acaban con las causas de la pobreza, sacando a más personas de esa situación y convirtiéndolas en personas trabajadoras que a su vez acaban con las causas de la pobreza, creando otro ciclo de escape que muchos anhelan y de los que cada día más gente se ve beneficiada. Así que ya sabes, estate atento a lo que hace el gobierno y no le des tu voto a cualquiera que te regale una licuadora. Y claro, al ver las cifras, te sorprendes de la cantidad de personas consideradas como pobres, pero si vieses las cifras de hace algunas décadas, en las que parece que todos los seres humanos vivían en la más absoluta miseria, es que te vuela la cabeza. Si bien es cierto que la cantidad de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza es enorme, también es cierto que cada año millones de personas en esa condición salen de la misma, demostrando que, si es posible acabar con la pobreza, o al menos de manera parcial, esto lleva a muchos entusiastas a creer que se podrá erradicar toda la pobreza extrema del planeta. A ver, personalmente no creo que se pueda acabar con la pobreza extrema algún día, pero sí creo que, si nos esforzamos, podremos reducir el número de personas que viven con $1.90 al día, a menos de 1 millón en todo el mundo. Es una tarea muy difícil, y quizás no logremos esa meta antes de que me muera, pero si nuestra especie se pone pilas, quizás esto que digo no sea tan descabellado. Cuando oímos las palabras chiro, sin plata, miserable, persona de escasos recursos, o directamente pobre, nos imaginamos cualquier cosa, menos una persona. La gente que vive debajo del umbral de la pobreza no son villanos sin alma que se matan entre ellos porque quieren, ni son animalitos del Señor que no se pueden valer por sí mismos. No, ellos y ellas son seres humanos de carne y hueso, como yo, como tú. Son seres que todos los días viven como si fuesen marginados de la sociedad, castigados por un crimen llamado no tener suerte, la suerte del que tiene agua y pan para comer 3 veces al día, la suerte de la que puede trabajar y ganar un salario más o menos decente, la suerte de la gente que tiene internet y puede estudiar. Los pobres lo último que quieren es ser despreciados y tratados como subhumanos sin derechos, ellos quieren escapar de su situación, de ahí el por qué miles lo hacen cada día, y miles lo seguirán haciendo, porque, con todo respeto, ser pobre es horrible.
Y te invito a pensar en ese niño de la calle que te pedía 10 centavos para poder comer. La próxima vez que vayas a votar, cuando vayas a una marcha por no sé qué candidato, o cuando abras la boca para hablar de política, piensa en ese niño, y si pudo comer ese día. No te pido que votes por X o Y persona, solo te pido que gane quien gane, siempre le estés recordando que, oye tú, él o la que esté allá arriba, no te olvides de los que estamos acá abajo, o lo pagarás caro. Recuerdo que yo no soy un experto, que me pude equivocar mucho en este video, pero bueno, abajo están los comentarios, así que ya saben, se me cuidan, no olvides darme tu like, suscribirte si no lo estás, y nos vemos en el siguiente video.